asfixia perinatal, donde en sí tiene muchas implicancias de lo que es la primera. Asfixia perinatal. Las láminas ya yo se la pasé al doctor. Él ya va a empezar ahora con el grupo de las 4:30, de las 5 menos cuarto, y va a empezar el doctor Yasmani, ya se les he pasado todo. Y bueno, ¿no? Ya cada uno lo explica a su manera. Les voy a dar los datos más importantes, porque asfixia perinatal, el tratamiento es un poquito complejo, la pedí de laboratorio, pero eso es más que todo para especialidad. Ustedes tienen que tener conocimientos básicos, ¿ya? Y tienen que saber resolver en el momento de emergencia. Y el momento de emergencia es en la sala de parto, con que se resuelve con reanimación. Entonces, nosotros vamos a hablar de ahora asfixia perinatal y de encefalopatía hipóxica isquémica. ¿Qué pasa con la asfixia perinatal? La complicación más frecuente es la encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, nosotros vamos a hacer recuerdo primero, y fíjense que hay cosas que les repito porque ustedes lo tienen que tener bien claro y definido. Que nosotros, el periodo neonatal, hablamos de un periodo neonatal que ya lo hemos repetido bastantes veces, que va desde el momento del nacimiento hasta que los 28 días de vida, y perinatal desde las 28 semanas hasta los 7 días. Hay términos que lo tenemos que tener bien definidos, entonces, y lo confundimos mucho. Entonces, ¿qué es hipoxemia? Es la reducción de oxígeno en la sangre. Sin embargo, hipoxia, que en la asfixia perinatal hablamos de hipoxia, es la disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Hipoxia e hipoxemia. Luego hablamos de anoxia, es cuando ya hay una falta total de oxígeno, obviamente a los órganos y a los tejidos. Hipercapnia, esto es un término que utilizamos cuando evaluamos la gasometría, es un término prácticamente gasométrico, donde tenemos un aumento de lo que es el CO2 en la sangre. Cuando evaluamos una gasometría, evaluamos el pH, evaluamos el PO2, evaluamos el PCO2, el bicarbonato y el exceso de base, que ustedes ya lo saben. Sí. Cuando hablamos de alteraciones, por ejemplo, la gasometría, así para que lo tengan prácticamente claro, tenemos valores normales. Los valores normales del pH es de 7.35 a 7.45, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gasometría, el pH me viene por encima de 7.45, estamos hablando de alcalosis. Cuando está por debajo de 7.35, estamos hablando de acidosis, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. El PCO2 es de 35 a 45. Cuando está por encima de 45 es una hipercapnia. Cuando está por debajo es una hipocapnia. Y la isquemia ya es el daño de los tejidos por hipoxia, lo que les decía. No llega la sangre a los órganos y a los tejidos, y obviamente ya tenemos esos tejidos o esos órganos dañados. Entonces, cuando hablamos nosotros de asfixia, normalmente lo relacionamos como si lo definimos, entra una parte citoquímica y entra otra parte que es clínica. Y nos estamos refiriendo para que un paciente llegue a una asfixia que va a cursar con una hipoxia severa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de la asfixia perinatal? Que es un término muy complejo, que si nosotros hablamos la definición es muy controversial. Existen muchas definiciones en cada ámbito, en cada institución. Nosotros tenemos lo que son las normativas, acuérdense que nosotros tenemos lo que es el NAC, que son nuestras normas de atención clínica, que nos da las normas y las pautas a las que nos debemos regir. Entonces, y algo muy importante que lo tengo yo aquí, es una de las patologías donde nos da más frustración a los médicos, especialmente a los pediatras y neonatólogos. Porque ¿en qué momento vamos a notar o vamos a observar o vamos a diagnosticar un paciente asfíctico? En el momento del parto.
y ahí tenemos que tomar acción, ¿ya? ¿Y esa acción cuál es? Reanimación neonatal. Ahora, vamos a ver posteriormente que esto, la mortalidad es alta, si es que no lo hacemos las cosas bien. Y si es que cuando nace con una asfixia grave, cuando el tiempo ha sido demasiado prolongado de esa hipoxia, si bien el niño tiene el riesgo de morir en una asfixia grave, pero a veces se recupera, las secuelas son importantes. Y una de las secuelas es la encefalopatía hipóxica isquémica. Ahora, otra cosa que es muy importante es la implicancia legal que tiene. Generalmente se lo asocia mucho con negligencia médica. ¿Y qué significa eso? Que lo que se quiere ver y que no es en realidad es que el médico es el culpable, tanto el obstetra como el pediatra, porque no ha actuado de manera oportuna. Entonces, para hacer un diagnóstico de asfixia perinatal, uno tiene que tener la seguridad de cumplir los parámetros. Y la asfixia perinatal se la conoce con diferentes nombres: asfixia del recién nacido, hipoxia, apnea, encefalopatía, pero ya lo hemos hablado. La encefalopatía es una consecuencia de la asfixia, ya no es igual. Entonces, decimos, definición controvertida, que sí hay algunos consensos de las sociedades de obstetricia con las sociedades de pediatría, ¿no es cierto? Entonces, el problema ético y legal lo tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tener la seguridad y la certeza de cumplir los parámetros que nuestra norma nos dice para hacer el diagnóstico de una asfixia. Podemos sospecharla, podemos decir sospecha en base a esto, pero decir ya un diagnóstico lo tenemos que tener ya con seguridad. Y aquí les traigo algunas definiciones de lo que es la Organización Mundial de Salud, de lo que es la Academia Española de Pediatría, así como hay un montón de definiciones. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué es la base o la fisiopatología? Es la alteración del intercambio gaseoso. O sea, ¿se acuerdan ustedes que les decía que el feto, ¿no es cierto?, es un ser totalmente dependiente y que recibe el oxígeno de la placenta y que va hasta que llega a los órganos y los tejidos, ¿no es cierto? Entonces es dependiente. Para que haya una buena adaptación cardiopulmonar, obviamente que el niño tiene que tener un buen intercambio gaseoso. Cuando hay algo que interfiere ese intercambio gaseoso, va a haber una hipoxia, va a haber una hipercapnia, va a haber una acidosis metabólica y obviamente vamos a tener una asfixia, ¿no es cierto? ¿En qué momento puede ocurrir esa alteración de ese intercambio? Antes del parto, durante el parto y después, inmediatamente después del parto. Y, como lo hemos dicho, causa un daño prácticamente multiorgánico dependiendo del tiempo de duración. Todos los órganos y todos los tejidos pueden estar comprometidos. ¿Qué dice la Academia Española de Pediatría? Básicamente se basa en parámetros ¿qué? Químicos, ¿no es cierto? Hipoxemia, ¿cuál es nuestra referencia? La gas. Hipoxemia, hipercapnia, acidosis metabólica y que sea bastante significativa. Ahora, nosotros vemos la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría igualmente toma en cuenta los parámetros. Entonces estamos hablando de dos componentes, vamos a hablar de dos componentes, citoquímico y clínico, ¿ya? Y para hablar de asfixia tiene que tenerlo todos los criterios, no solamente basta uno. Entonces otra vez volvemos a hablar de acidosis metabólica. Cuando hablamos de pH, cuando solamente hay alteración del pH, se llama, está por debajo de acidemia. Y lo que estamos nosotros diciendo aquí, ¿de dónde vamos a tomar la gasometría para considerar una asfixia? Si volvemos para atrás y escuchan lo que yo les he dicho, que puede darse la interrupción del intercambio gaseoso antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento. Si es antes y durante, tenemos que sacarlo del cordón umbilical. Entonces, si yo tengo un factor de riesgo, si tengo un evento centinela, que ahora se llama, tengo ya que tener la previsión de que el niño nace y sacarle una muestra de sangre arterial de cordón umbilical para tener ese resultado, que prácticamente nosotros no lo cumplimos.
deberíamos tener la previsión de que me llaman a mí un paciente con un evento centinela y tomar, porque lo que dice aquí es pH de cordón umbilical. Ahora, hemos hablado que si hablamos solamente de pH y de disminución y de acidemia, por debajo de 135 ya es una acidemia, pero para considerarlo una asfixia tiene que tener menor de 7, ¿ya? Otro parámetro para hablar de asfixia perinatal es el Apgar, y el Apgar se lo toma en cuenta a los 5 minutos. Cuando es menor a 3, a los 5 minutos es otro parámetro que lo debemos tomar en cuenta. El Apgar por sí solo no es parámetro para evaluar un niño asfíctico. El Apgar por sí solo, lo que no se evalúa es la depresión neonatal, que ya lo hemos visto y lo vamos a volver a repetir. Tener manifestaciones neurológicas en el periodo neonatal inmediato, que van a ir desde la letargia hasta las convulsiones, ¿ya? Y luego, evidencia de que hay un compromiso multiorgánico. De manera general, ¿qué quiere decir compromiso multiorgánico? Que puede haber un daño a nivel cardíaco, a nivel intestinal, las NEC son parte de las complicaciones de la asfixia, a nivel renal, con insuficiencia respiratoria y todo eso. Ahora, ¿qué nos dice nuestra norma? Nos basamos nosotros en esto. Estos son los que no respaldan esos problemas legales y judiciales que decían. Tenemos una norma, tenemos un reglamento, a lo cual lo tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, que es un síndrome clínico, lo primero, ¿no es cierto? Que es caracterizado por una depresión cardiorrespiratoria. Esa depresión cardiorrespiratoria, ¿cómo lo vamos a evaluar en el paciente? Con cianosis y palidez. ¿Y secundaria a qué es eso? Ya a la hipoxemia y a la isquemia tisular con acidosis metabólica. Nuevamente volvemos a hablar de clínica y de parámetros citoquímicos, ¿ya? Que pueden suceder antes del parto, durante el parto o después del parto en el periodo inmediato. Va a depender, como hemos dicho, del tiempo que el niño esté o transcurra con asfixia para ver si va a ser una encefalopatía. Y si hace una encefalopatía, pues obviamente que va a tener daño neurológico, ¿no es cierto? Entonces lo volvemos a repetir, por favor. Si le pasa un caso clínico, primero tienen que evaluar que haya un evento, esto de acá un evento centinela, y posteriormente ya los otros parámetros que hemos hablado. Era frecuente, y seguramente ustedes lo han escuchado, hablar mucho del sufrimiento fetal. Antes, el niño está sufriendo. Y lo relacionaban como sufrimiento fetal directamente que lleva a ser un niño asfíctico. En la actualidad, esto ya no se debe utilizar más el término de sufrimiento fetal. Ha sido sustituido por un estado fetal no tranquilizador. Eso es el término que se usa. Pero como uno aprende sufrimiento fetal, lo van a escuchar en la actualidad todavía que se habla en los diferentes hospitales, los diferentes obstetras de sufrimiento fetal. Término correcto, actualizado, estado fetal no tranquilizador. Pero para hablar de un estado no tranquilizador, tiene que tener el antecedente de un efecto centinela anteriormente hipóxico. Entonces, caso clínico. Primero, tienen que identificar el evento centinela. Si no tiene evento centinela, pues obviamente vamos a pensar que la causa es otra y no es una hipótesis diagnóstica de asfixia, primero, ¿ya? Y luego ese evento centinela nos va a llevar a un estado fetal no tranquilizador. Y eso ya nos va a producir el daño neurológico. ¿Cuáles son los eventos centinela más importantes que te pueden ocurrir en ese momento? El prolapso de cordón, el desprendimiento prematuro de placenta o la rotura de útero. Son las más frecuentes, pero hay muchas más varias. ¿Qué es un evento centinela? ¿A qué se refiere? Ya, cuando decimos un evento, es que tiene, el evento es un acto. El evento es algo que lo va a tener. Por ejemplo, tenemos un evento a las 5 de la tarde. ¿No ves? Es un acto que tienen que tener. Aquí el evento estamos hablando como un factor de riesgo. ¿Centinela? Claro, centinela es que es previo. Previo. A ver, si me dejo entender. Vamos, primera parte, evento centinela.
¿Qué es evento centinela? Un factor de riesgo. Un factor de riesgo que generalmente y el más frecuente es en el momento del parto. Entonces, yo tengo que buscar para hacer el diagnóstico que tenga el evento centinela. ¿Ya? Entonces va a tener una condición que vaya a llevarlo al producto a que haya una alteración del intercambio gaseoso. Si no tiene evento centinela, el niño va a nacer bien. Si no tiene un desprendimiento prematuro de placenta, no nos va a hacer, no van a ser un niño normal con un upper bueno, va a haber una buena adaptación cardiopulmonar. ¿Está bien? ¿Lo entendiste? Sí, ¿Ya? Es un factor de riesgo previo que nosotros lo tenemos que detectar de manera oportuna para poder prevenir y actuar inmediatamente. ¿Lo ves? Entonces yo voy a la sala de parto, me llaman y me dice el doctor, ha tenido una rotura de útero. Ya sé que ese niño voy a ir a una reanimación. Sé que probablemente me va a hacer un choque hipovolémico. Tengo que actuar, evaluar, decidir y actuar. Tengo que ir preparada. Entonces, evento es conocer los factores de riesgo anticipadamente e ir preparados para atenderlo. Los más frecuentes son estos y ahorita lo vamos a ver todos los factores de riesgo, ¿no? Entonces, y aquí está. Entonces, hacer las intervenciones de rescate. Lo que se hablaba antes, solamente el sufrimiento fetal, ¿cómo se detectaba? ¿Ya? Cuando había un sufrimiento fetal o cuando hay un estado fetal no tranquilizador, ¿cómo lo detectaban? Con el monitoreo fetal, ¿no es cierto? Hacíamos monitoreo fetal. ¿Y qué decíamos nosotros? Que la frecuencia cardíaca de un feto, ¿no es cierto?, es entre 100 y 160. Cuando empieza a bradicardizar, ya el paciente supuestamente se decía está en sufrimiento fetal. Nos va a hacer una asfixia. No había el evento centinela. Solamente con la monitorización de ver que tiene una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, ya decíamos es un sufrimiento fetal y en muchos lugares todavía lo utilizan. Entonces, al decir es un sufrimiento fetal, directamente ya nuestro diagnóstico era una asfixia perinatal. Y eso es lo que ha cambiado. Entonces aquí decimos, el hablar de sufrimiento fetal en la actualidad es impreciso, es inadecuado y está totalmente ya obsoleto. Vuelvo a repetir, evento centinela, estado fetal no tranquilizado, asfixia, si tiene la sintomatología. ¿Lo entendimos? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo se puede dar con respecto al prolapso de cordón que decían? Porque además se ubicaba sobre todo en el El prolapso del cordón se da cuenta el obstetra, ustedes no, es que el cordón está afuera. Ya, eso lo van a llamar como obstetricia, que a veces en vez de que sea, ¿qué es lo normal y lo correcto? Sale la cabeza, pero a veces hay salida del cordón umbilical antes del bebé, ese es el prolapso del cordón. ¿Ya? Y eso tiene que actuar inmediatamente el desprendimiento prematuro de placenta, el obstetra lo va a diagnosticar y te va a decir tiene desprendimiento prematuro de placenta. Esos son los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay? Maternos, fetales, del cordón, hay factores de riesgo también antes, durante y después del nacimiento. Que lo vamos a ver. Yo les he puesto los más importantes que tenemos en el momento del nacimiento. Entonces, nosotros vemos los valores normales de lo que es una gasometría fetal y lo que es una gasometría ya del niño, de recién nacido, que no son los valores los mismos. Entonces, aquí tenemos unos gases de cordón, donde tenemos los resultados de la gasometría arterial y de la gasometría venosa. ¿Qué es lo que sacamos nosotros? Del cordón umbilical, la arterial. Y aquí están los parámetros. Entonces, si bien decimos nosotros, evaluamos una gasometría normal y decimos de 735 a 745, pero la del feto no es ese valor, es el 727 más 0.8, ¿no es cierto?, de la arterial, porque la venosa no la utilizamos. Entonces tenemos que tener en cuenta, lo volvemos a decir, que para hablar de una asfixia tiene que tener un pH, una acidemia de 7, ¿no es cierto?, por debajo de 7. Ahora, ¿por qué esta lámina ya se las he mostrado? Porque es importante diagnosticar y actuar de manera oportuna en la asfixia.
porque es la segunda causa de mortalidad neonatal. Lo hemos visto en el primer día, es la misma lámina. La primera es la prematuridad, la segunda es la asfixia, la tercera es las infecciones y es la sepsis neonatal. ¿Ya? Aquí tenemos un protocolo que es validado, que lo hemos hecho nosotros en el hospital y que es validado ya a nivel nacional y el ministerio ya lo tiene. Entonces nosotros vemos los porcentajes y vemos, fíjense ustedes, que en Bolivia el 26% de las muertes neonatal se deben a la asfixia perinatal y obviamente que la prematuridad es el 33%. Entonces, ¿qué es importante? Saber reanimación, que ustedes sepan reanimar. Tenemos que tomar en cuenta de reconocer bien la diferencia que asfixia y depresión, que no es lo mismo. Ya sabemos que para hablar de asfixia vamos a hablar de clínica y de parámetros citoquímicos, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado y hemos dicho cuándo lo vamos a catalogar. ¿Y cuándo lo vamos a catalogar la depresión neonatal? Solamente con el APGAR, ¿no es cierto? Entonces no nos olvidemos, y hemos hablado, ¿no es cierto?, que la depresión neonatal es un término clínico descriptivo, que lo tenemos que hacer inmediatamente después del nacimiento, porque el APGAR se toma al primer minuto, a los 5 minutos, y si es menos de 7, lo volvemos a repetir a los 10, a los 15 y a los 20 minutos. ¿No ves? Entonces, esto es ya lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros del APGAR? Ya se acuerdan de FETIC, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color de piel. A los jóvenes de ahí adelante, ¿estás cansado? Puedes retirarte. Tienes permiso. Tranquilo, tranquilo. Me da pena verte. Si están cansados, por mí yo no tengo problema. ¿Ya? No tengo problema. Porque hallo que todos en un momento estamos cansados, estamos agobiados, estamos abatidos. ¿Ya? Sí, igual tenemos que lo pueden dar los compañeros, pero es bueno que también tengamos ese momento de relax. ¿Ya? No hay ningún problema, pueden retirarse, ¿ya? Entonces, decíamos nosotros saber bien la diferencia y no confundir jamás una asfixia o una depresión, que es una confusión permanente, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos que dentro de la puntuación de APGAR, es volver a repetir, es para que se fijen la importancia de lo que es evaluar el APGAR. Se da una puntuación que es de 1 a 2. Tenemos una puntuación máxima de 10 y una puntuación mínima de 0. Y lo mismo decimos una depresión neonatal grave o severa, moderada y una buena adaptación cardiopulmonar. Y aquí están los puntos. Depresión severa, 0 a 3 o 1 a 3, porque 0 es temprano. Depresión moderada, 4 a 6 puntos. Normal, de 7 a 10. ¿Ya? Para que lo tengamos una buena adaptación cardiopulmonar. Ahora, existen también factores condicionantes que nos pueden llevar a una depresión neonatal, que prácticamente son los mismos que una asfixia. Y aquí ya lo tenemos, toda esta lista: hipoxia, trauma, sepsis, debilidad muscular, trauma de la médula, son variadas la prematuridad que nos pueden llevar a una depresión neonatal, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Aquí tenemos las causas de depresión neonatal: hipovolemia, linfuria, malformaciones, obstrucciones de vía aérea, malformaciones congénitas, una hernia diafragmática. Son varias las condiciones que nos van a llevar a una depresión neonatal. Incluso podemos hablar que hay algunas condiciones, algunos medicamentos maternos que hacen que el niño salga deprimido. Inclusive antes se utilizaba el naproxeno, ¿sí?, para aquellos niños que nacían con depresión por las drogas que había recibido la madre. Ahora ya no se utiliza más, ya lo hemos sacado, ¿ya? La utilización. Naproxeno. Ya no se utiliza más. Aquí están los parámetros a los cuales hemos dicho nosotros, lo venimos repitiendo para que ustedes ya lo tengan bien establecido y lo conozcan lo que es el APGAR, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Ya lo hemos dicho,
es evaluar la adaptación cardiopulmonar, es decir, cómo me nació el niño. ¿Nació bien? ¿Nació mal? ¿No es cierto? Y luego vemos, nació mal, nació deprimido, le damos el bloque A, ¿cómo nos ha respondido el niño? ¿No es cierto? Entonces, a las maniobras, cuando hablamos de bloque A, ya estamos hablando de reanimación. Ya estamos hablando de CCPA, ¿no es cierto? ¿Cómo quedó? Y eso de ahí significa que nosotros estamos evaluando la respuesta a las maniobras que hemos hecho. ¿No es cierto? Me sale, el niño no lloró, no respiró, hago reanimación, hago bloque A y solamente con la estimulación me responde. Lo vuelvo a evaluar y el niño está ok. Paso a cuidado inmediato. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los niños que tienen parálisis cerebral infantil tienen Apgar normal. ¿Por qué se los ponemos esto? Porque normalmente se confunde o se cree que tiene un Apgar de 5 y directamente va a ir a una parálisis cerebral infantil. No existe evidencias que el Apgar por sí solo vaya a que el niño posteriormente tenga una secuela como una parálisis cerebral infantil. Entonces, de ahí decimos que el Apgar no tiene valor predictivo a futuro por sí solo, que nos evalúa el momento, que nos evalúa la depresión, para que nosotros actuemos, ¿no? Y bueno, ¿no? La sensibilidad y especificidad para hablar de secuela es baja, es bajísima, ¿no ves? Entonces lo mismo del Apgar menor a los 20 minutos se asocia con 59% de mortalidad, hemos dicho. Tiene un Apgar bajo de 3-4, volvemos a repetir a los 5. Sigue bajo, volvemos a repetir a los 10. Sigue bajo, así hasta los 20. Ahora, si el Apgar es menor a los 20 minutos, no hemos conseguido mejorar, el 59% más o menos de esos pacientes tienen una mortalidad, 59% del indicador de mortalidad y 57% de que tengan riesgo cerebral. El retardo en el inicio de la respiración de más de 30 minutos se asocia con un 80% de riesgo de morir. ¿Cuánto tiempo vamos a reanimar? ¿A cuánto tiempo vamos a decir ya no más? 20 minutos. Entonces ya de 30 minutos ya prácticamente las posibilidades de sobrevida son cero, ¿no es cierto? Y aquí ya decimos nosotros qué tendríamos que hacer. Si tiene un Apgar a los 5 minutos de 7 a 10, ¿qué significa? ¿Que lo que hemos hecho está bien o está mal? Voy a decir, me nace un niño y al primer minuto tiene un Apgar de 6. A los 5 ya tiene de 7 a 10. ¿Qué significa? Que está mejorando, que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien y el niño ha respondido. Entonces, lo observamos 2 a 3 horas, paciente ok, alojamiento con la madre. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros a los 5 minutos un Apgar menos de 6? Ya eso nos obliga ¿a qué? A hospitalizar. La dieta o la parte nutricional todavía está en discusión. Hay algunos que hablan que la nutrición no se debe retrasar, pero en la gran mayoría de los autores concuerdan que se debe dejar en reposo intestinal, decimos reposo intestinal, durante 12 a 24 horas, porque así como no ha llegado el oxígeno al cerebro, así como no ha llegado al corazón, así también hay falta o hay una hipoxia a nivel de los intestinos y ese intestino está inflamado y puede llevarlo a una enteritis necrotizante. Entonces por eso se deja en reposo. Les hablo del protocolo de NEO de Uppsala, se deja en reposo 12 a 24 horas y se lo evalúa. Si después el paciente está asintomático y la evolución es normal, se lo observa 48 horas, está todo ok, se da de alta. Ahora ya, si sigue mal, ya estamos hablando de los otros parámetros y vamos a decir si corresponde o no corresponde hablar de un niño asfíctico. Ahora, estos son los datos epidemiológicos de cuánto es el porcentaje a nivel
internacional en Estados Unidos, obviamente que los porcentajes son más altos en los países en vías de desarrollo, que ya no se utiliza también el término subdesarrollado, por si acaso, también es obsoleto. Ya nosotros no decimos que somos un país subdesarrollado, estamos en vías de desarrollo. Siempre buscar un término que no sea negativo, ¿no? Tenemos la manera de que siempre somos más negativos que positivos, ¿no? Definitivo. Sí, no, siempre tenemos a ver malo, pero ese malo pongámosle algo, ¿no? Para que nos estimule. Estamos en vía de desarrollo. ¿Qué quiere decir en vía de desarrollo? Estamos trabajando para crecer, para subir más grada, más y llegar a ser un país desarrollado. ¿Cuándo? No lo sé. Estaremos, ¿ya? Entonces les decía, ¿en qué momento puede haber esa falta de oxígeno? ¿En qué momento va a haber esa hipoxemia? ¿En qué momento va a haber esa acidosis? Entonces, antes del parto el 20% y durante el parto el 70%, intraparto. Y después del parto inmediatamente es mínimo, es un 10%. Entonces, aquí lo que decíamos nosotros, evaluemos ese evento centinela. Entonces, primero, evento centinela. Luego, ¿se me han entendido? Para hacer un diagnóstico de asfixia, sí o sí tiene que haber ¿qué? Evento centinela. Luego, estado. Ya. Y luego, clínica, ¿no es cierto? Y los componentes ya citoquímicos. Y finalmente ya la clínica, cuando hablamos es del estado neurológico. Entonces, casos clínicos. Si tiene un evento centinela, ya vamos a pensar que nuestra primera sospecha es una asfixia. Pero si no tiene un evento centinela y el niño nace con cianosis y dificultad, vamos a pensar en otras patologías, ¿no? Entonces eso es más o menos para que ustedes se den cuenta. Entonces aquí ya estamos diciendo, ¿cómo controlamos? Con registro cardiotocográfico, que es el monitoreo fetal, y o acidosis, que ya estamos hablando de lo mismo, estado fetal no tranquilizador. Entonces, ¿se podrá prevenir la asfixia? ¿Qué opinan? Depende. ¿Qué vamos a evaluar? Si decimos que sí, pues debemos evaluar a la gestante si hay eventos centinela o factores de riesgo y decidir en ese momento qué vamos a hacer. Y si es en el momento del parto, actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Está bien, están pensando bien. Ya me nació el niño, no lloró, no respiró, actuar, dice. Reanimación. ¿No ve? Entonces sí. Entonces podemos decir nosotros que sí podemos disminuir esa mortalidad cuando tenemos la competencia y la capacidad para saber darle una atención oportuna y eficaz a ese niño que nos ha nacido con problemas. Entonces, lo que les he dicho, detectar embarazo, los factores de alto riesgo, asistencia adecuada, reanimación neonatal. ¿Está bien? Sí. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? De todo lo que hemos dicho, que primero es el evento. Segundo, bien. Y aquí están los factores de riesgo. Y aquí están los eventos hipóxicos, isquémicos o eventos centinela. Entonces, aquí están antes del parto. Lo más frecuente es la insuficiencia útero-placentaria. Lo más frecuente, lo más común. Y tenemos hipotensión, anemia, diabetes, malformaciones fetales que son diagnosticadas antes del parto. Entonces, ya sabemos que es una madre diabética. El obstetra lo tiene que controlar. Cuando vamos a tener el parto nos tienen que decir, ¿es eso lo que ustedes...? ¿Esa es una pregunta obligatoria en la comunicación? Es una pregunta obligatoria en la atención del parto. Es lo primero, antes del nacimiento, evaluar factores de riesgo, ¿no es cierto? Ahora, podemos tener algunas alteraciones que impida ese intercambio gaseoso durante el parto. Esas son las desprevenidas, que durante el parto, como ella decía, que es un prolapso del cordón, es ese momento
que salió el cordón, entonces no va a haber un intercambio. Entonces son fortuitas y aquí tenemos el desprendimiento prematuro de placenta, el prolapso del cordón, que son en el momento del parto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros esa interrupción de lo que significa la circulación? El niño va a tener incapacidad para realizar esa transición normal, para realizar esa adaptación cardiopulmonar normal. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos aquí otro, el parto traumático. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes no han escuchado que antes hacían force, no salían y le ponían a comer el force, era como una ventosa y lo sacaban, ¿no es cierto? Entonces, maniobras rotacionales que no lo diagnosticaban y lo cambiaban y hacían para cambiarlo. Entonces, todo eso no nace, no sale, y a veces también esa maniobra, creo que es de Leopold, que se llama, donde apretan. No, fíjense ustedes todo lo que puede suceder en el momento. Y ustedes tienen que estar capacitados. Ahora, ¿puede suceder después del parto? Sí, pero de manera inmediata, ¿no? Entonces, cuando tiene una crisis apneica recurrente, enfermedad pulmonar grave, una cardiopatía congénita, una persistencia del conducto, sepsis, o sea, puede suceder, pero es lo mismo. ¿Qué es lo más preocupante? Esto de acá, por el momento del parto. Y volvemos a repetir. Lo puedo disminuir sabiendo hacer reanimación, ¿no es cierto? Y aquí ya es lo mismo, pero ya enfocado a factores de riesgo materno, de la placenta, del cordón y del feto. Directamente ya cada uno, ya bien sectorizado, bien segmentado, a quién corresponde esos factores de riesgo materno, que son los mismos: la preeclampsia, la diabetes, en el niño el infarto, la fibrosis, en el cordón. La otra cosa que es frecuente, las vueltas o circulares de cordón, que el niño está dentro con circular de cordón y nace el niño como que si tuviera una soguita, ¿no ves? Entonces no llega el flujo sanguíneo y el niño nace cianótico, o a veces nace con una máscara equimótica, ¿no? Entonces eso es algo también frecuente, que inmediatamente sale con la circular de cordón. El obstetra tiene que cortar el cordón umbilical o secarlo, es un clampeo inmediato del cordón umbilical. ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen, ¿qué es lo que va a tener el niño con ese estado fetal no tranquilizador? Una agresión, ¿no es cierto? Va a tener una agresión. ¿Qué significa esa agresión? Que va a haber una interrupción del intercambio gaseoso. ¿Cómo lo vamos a detectar? Con una gasometría. ¿Qué vamos a tener en la gasometría? Muy bien, vieron que es solamente hacer el análisis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, ya va a ser un niño, vamos a tener los parámetros clínicos, el evento, que es la agresión, el estado no tranquilizador, la gasometría, diagnóstico, asfixia, un niño asfíctico, ¿no es cierto? La complicación, ¿a qué nos va a llevar? Encefalopatía. Y la encefalopatía, a partir de los 2 años, ya si sana, si vive, vamos a decir así, va a tener secuelas para toda su vida, y eso va a ser una parálisis cerebral, que es el daño neurológico a partir de los 2 años. Entonces, aquí tenemos, cuando tiene una encefalopatía, las alteraciones que puede tener y las crisis convulsivas. Y vamos a aprender el manejo de las crisis convulsivas. Obviamente que la parálisis cerebral infantil es ya cuando el niño tiene la alteración no solamente de la parte cognitiva, sino también de la parte motora. Tiene dificultad para la deambulación. Inclusive a veces niños que no pueden caminar, otros con disminución y necesitan un equipo multidisciplinario. Y aquí ya tenemos lo mismo. Un evento, una hipoxia. La hipoxia nos va a llevar a una isquemia, a una falla de energía, daño celular, muerte celular y secuela neurológica. Vamos a hacer nosotros la reanimación. Con la reanimación que queremos, reperfundir, que llegue la sangre, que mejore el intercambio. El niño se va a recuperar, va a ir, ¿no es cierto? Si no se recupera, al daño cerebral y sigue su carrera, ¿no? Sí o sí, doctora. Sí. Sí o sí tiene secuela. No tiene siempre secuela. Si no lo recuperamos a tiempo, va a tener secuela.
pero no siempre tiene secuela. Si hacemos una buena reanimación, eso ya lo hemos visto. Si hacemos una reanimación, el niño se puede recuperar con la ventilación a presión positiva. Si hemos visto el bloque B, unos pocos van a llegar a lo que es la reanimación avanzada, no es sí o sí. Ahora vamos a ver el grado de asfixia que tiene. Si es una asfixia leve, la recuperación prácticamente es total. Si es una asfixia severa, ahí ya el porcentaje de una muerte es alta y el porcentaje de un daño neurológico es mayor de los que sobreviven y no se mueren cuando tienen una asfixia severa. Pero ahí hay dos parámetros. Esto de acá es un cuadro que es de García Alex, donde tenemos lo mismo. Primero, ¿qué es? Sospecha de isquemia o entonces estamos viendo lo mismo, pH de 7, Apgar de 5 o menor, la terminación cardiopulmonar avanzada, y ahí vamos a ver la respuesta. Entonces todo lo que hemos hablado está resumido en este cuadro. Aquí está la gasometría, la monitorización, ya después el tratamiento. Entonces este es como un repasito de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Ya? Ahora, ¿qué sintomatología tiene? Podemos esperar. Nos nació y tenemos ya un niño asfíctico. Puede tener síntomas que son precoces o tardíos. ¿No es cierto? ¿Cuál es lo precoz? La dificultad para iniciar o mantener la respiración irregular. La depresión del tono, o sea, disminución del tono muscular, disminución de los reflejos, alteración de la presión y crisis convulsiva. No todos los niños convulsionan, pero si ya hay una convulsión, prácticamente ya sabemos que ya estamos hablando de una secuela. Intolerancia estrés en la parte digestiva, intolerancia a la vía oral y a alteraciones del estado de alerta. Y lo tardío es que ya no hay oxigenación a nivel de todos los órganos y vamos a tener una falla, eso se conoce con falla multiorgánica, cuando ya dos órganos están comprometidos. ¿Cuál es el órgano que más afecta? El cerebro, ¿ya? Entonces aquí tenemos todos los órganos que pueden ser afectados. A todos los órganos no les va a llegar el flujo sanguíneo adecuado, no les va a llegar el oxígeno adecuado. Y el más afectado va a ser el cerebro. Por eso la complicación es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Vamos a tener complicaciones pulmonares, renales, hematológicas, intestinales, todos los órganos prácticamente van a estar afectados. Cuando hablamos nosotros de la parte cardiovascular, ¿qué es lo que podemos tener? Ya hemos dicho, en todos va a haber isquemia, ¿cierto? En todos. Entonces, ¿qué va a tener el niño? Va a tener cianosis, va a tener alteraciones hemodinámicas, taquicardia, ritmo de galope, hepato, espleno, y así sucesivamente vamos a ir viendo todos los órganos que están afectados. Entonces aquí, en la parte intestinal, en tubo digestivo, disminución del tránsito gastrointestinal, úlcera de estrés, necrosis intestinal. Entonces vamos a tener una ley. La isquemia intestinal es uno de los factores predisponentes para que nos lleven a la enterocolitis microtizante, que también tiene su sistema de evaluación y su escala. A nivel renal también va a llevar a una falla renal, que puede ser desde una oliguria a una insuficiencia renal. Cuando hablamos de toda afectación, tenemos nosotros que descartar con laboratorios y ver los laboratorios pertinentes que se debe pedir para, obviamente, la clínica y laboratorio. Yo veo que un paciente tiene una disminución de la diuresis, tiene una oliguria, voy a pensar que hay daño renal y le voy a pedir ¿qué? Urea y creatinina, función renal, ¿no es cierto? Función renal. Si veo que el paciente está histérico o hay compromiso hepático, función hepática, ¿no es cierto? Tengo que saber qué síntomas tiene, qué órgano pienso que está afectado y qué laboratorio voy a solicitar para descartar o confirmar que ese órgano está afectado. A nivel respiratorio, también uno de los casos o como evento, vamos a ponerle, es el síndrome del niño meconiado, que ya lo hemos hablado, que antes se hacía la laringoscopía directa, pero que ahora va también a una reanimación. Y la hipertensión pulmonar persistente es la patología más común cuando afecta a nivel pulmonar, ¿ya?
Ahora, en el tema hematológico, ¿qué es lo que tenemos que hacer seguimiento? La parte del sangrado. ¿Por qué puede cruzar? Con una coagulación intravascular. ¿Ya? Entonces tenemos que pedir tiempo de coagulación, tiempo de sangría para ver si el paciente nos está o no nos está sangrando, ¿no? Ver las transaminasas, el TP, que es el tiempo de protrombina, evaluar las plaquetas, porque para que sangre las plaquetas tienen que estar disminuidas. Puede haber compromisos metabólicos, lo más frecuente, alteraciones en la parte metabólica como es la glicemia, como es el calcio, la acidosis metabólica y magnesio. Entonces tenemos que pedir dosaje de glicemia, son monitorizaciones, son el plan de seguimiento que hacemos cuando vemos un niño asfíctico y vamos a ver cada cuánto tiempo se piden los laboratorios. Inicialmente todo y después tienen su tiempo de control de cada uno de ellos, corregir y controlar. ¿Ya? Ahora, lo que decíamos y vamos a llegar a lo que él preguntaba, ¿todos los niños quedan dañados? No. Depende de cómo lo vamos a clasificar esa asfixia. Si es leve, si es moderado o si es grave. Y ahí volvemos a nuestra normativa. Ya, yo digo mi normativa, ya hemos hablado, es una asfixia. Inmediatamente hago el diagnóstico de asfixia, tengo que ponerle el apellido. Si es leve, moderada o grave. ¿Para qué? Para tener su valor predictivo, para saber y explicarle a la madre las probabilidades que tiene el niño de morir, de tener secuela o de no tener nada. ¿Cuáles son los parámetros que tomamos en cuenta? El agua. Para que sea leve, fíjense ustedes, al primer minuto menor a 3, pero le hago las maniobras y me ha respondido. A los 5 minutos ya está ok, ya está recuperado, ya se ha adaptado, ya está respirando, porque aquí ya está respirando el niño mayor de 7. ¿Ya? El pH de arteria umbilical ya no es por debajo de 7, está mayor a 7.11. Y estamos a manifestaciones clínicas, no hay. No hay convulsión, no hay letargia, no hay nada. Entonces, esta asfixia leve no nos va a dar complicaciones, no va a ir a una encefalopatía y menos a un daño neurológico. Y aquí tenemos los mismos parámetros en estos 3 que utilizamos para catalogarlo como una asfixia moderada, como una asfixia grave. ¿Qué es lo más importante para ustedes de todo esto que le he hablado? Saber la definición de asfixia, de acuerdo a nuestra normativa, clasificarlo de acuerdo a nuestra normativa y saber que puede ocurrir daño de diferentes órganos para ver las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Lo demás es lo demás. Yo de todo tema tengo que saber qué es lo que necesito como médico general para hacer ese diagnóstico precoz y ese tratamiento oportuno. ¿Cuándo es grave? Cuando a los 5 minutos yo he fracasado. Acuérdense que a los 5 minutos, ¿qué significa que he hecho mi reanimación? ¿Qué significa que he hecho? ¿Qué he hecho? No, pero ¿qué he hecho hasta los 5 minutos? El niño me ha nacido, no ha llorado, no ha respirado, voy a reanimación. Tengo el evento centinela, ¿qué he hecho? He hecho bloquear, que dura 30 segundos. He hecho lo que ve, que la primera evaluación es a los 15 y el segundo a los 30 de que eleve el pecho. Ya he hecho lo que es el bloque prácticamente, el bloque C. Entonces prácticamente a todas las maniobras que yo he hecho he fracasado, porque el niño no se ha recuperado. No es que el 5 evalúa la recuperación a las maniobras que yo he realizado. Entonces aquí ya estoy hablando que 5 minutos el niño ha estado asfíctico, porque no ha mejorado, a pesar de todo lo que yo lo he hecho. El pH de cordón umbilical está menos de 7 y ya tiene la sintomatología. Entonces ya eso lo catalogo como una asfixia grave. Y ¿qué significa este 2.001? no sé. A ver. Bueno, ya no me... Grave. A ver, no me sale para atrás para explicar. ¿Qué significa esto? pH. Pero lo que sigue la...
¿Cómo viene el pH? Viene el número entero, el valor de 7.35 a 7.45. Yo puedo tener un pH de 7.2, de 7.5, de 7.23. Esos son los valores gasométricos. Esto significa menor a 7.11, por ahí te lo dan menor a 7.1. Son parámetros que te lo informa el laboratorio, son resultados de tu gasometría, donde evalúas el pH, el bicarbonato, el PaO2 y la PCO2. Esos son valores que vienen reflejados en el resultado del laboratorio. De todas maneras, comentarles hablando de esto de acá, y dicen, ¿no? los alumnos internos, porque estamos haciendo una supervisión de los internos, algunos dicen, no, solamente a veces vamos y recogemos y hacemos papeles y hacemos laboratorio y pedimos, y ahí está. Si te piden un laboratorio que tenés que hacer la orden, después tenés que ir a recoger el laboratorio, miralo. Lo tenés en el laboratorio, no lo sabes, preguntarlo, sino investigarlo. ¿Cuáles son los parámetros normales y qué significa su alteración? Esa es una manera de autoaprendizaje. ¿Cómo yo voy a aprender? Mirando el expediente clínico. ¿Cómo voy a aprender una asfixia perinatal? Viendo el motivo de consulta, viendo los antecedentes y haciendo el examen físico. Entonces el expediente, y está muy bien tu pregunta, yo les he dicho, y no piensen que es una pregunta que está fuera de lugar. Lo que yo no sé, lo pregunto. Lo que yo sé, se lo respondo. Lo que no sé, les digo, lo buscamos y la próxima clase lo vemos. Lo que no me puedo, y me parece muy bien, es quedarse con las dudas. Los pH vienen 7 punto tanto, otro 7, tanto, otro 7,2 puntos. Entonces, estos son resultados gasométricos. Este parámetro está fuera de lo normal. Aquí, mayor a 7.11. Ya hemos hablado de los parámetros normales. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna... Si yo pregunto es porque no sé y quiero que me lo aclare. Aquí puede preguntar todo el mundo. A veces me callo y digo, no voy a preguntar porque por ahí me van a mirar medio que aquí nadie es sabio, ni yo soy sabia, apenas medio que sepa, medio transmitirle algo a ustedes, ¿ya? Entonces, diagnosticamos y decimos, ¿a qué nos va a llevar? A una encefalopatía hipóxica isquémica. ¿Y cómo nosotros vemos y hablamos de la encefalopatía hipóxica isquémica? ¿Será que en todos los niños voy a diagnosticar una encefalopatía hipóxica isquémica? Y antes hacíamos eso. Ahora tenemos un parámetro. Dice, es una afección neurológica donde afecta el encéfalo por uno o varios eventos de asfixia. Otra vez estamos diciendo, evento es un acto, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede tener un periodo en el momento del nacimiento, puede tener tras que nace, puede tener después, o sea, uno o varios eventos de asfixia, que curse con asfixia, ¿ya? Pero aquí hay una clave. En recién nacidos, mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional. Entonces, que yo no puedo decir que una asfixia hipóxico-isquémico va a ser en un niño de 30 semanas. Puede tener, de repente puede, pero no es por una falta de hipoxia, de oxigenación. Puede ser otra causa. Y que no tenga otra causa. Tengo que descartar todo. Tiene que ser mayor o igual mayor a 35 semanas para decir que tiene una encefalopatía hipóxica isquémica. Si yo les pongo un ejemplo y les pongo un niño de 30 semanas, ya no es una encefalopatía, porque el requisito es esa edad gestacional, ¿ya? Ahora, tenemos el requisito básico, cumplimos esto. Ha habido un antecedente de asfixia, tiene 35 semanas, tiene 36 semanas, tiene alteración de la conciencia, es un niño letárgico, tiene disminución del tono, tiene disminución de los reflejos y tiene convulsión, ¿ya? Entonces, obviamente, que ese niño tengo que tener el antecedente de que haya hecho una reanimación, entonces ahí ya lo catalogamos como
una encefalopatía hipóxica isquémica. Ya decimos, se nos ha complicado, ¿no es cierto? La propuesta de la Academia Norteamericana de Pediatría, que tiene que haber el centinela en el trabajo de parto. Ya hemos hablado de lo mismo, ¿no? Repitiendo el estado fetal inquietante, el orden que les he dado, ¿no es cierto? Que es primero el uno, después el otro. Me nace un niño con estado fetal inquietante, afíctico, reanimación, alteración después del alteración del examen neurológico y que ya tenga alteración de otros órganos. Les carga. Epidemiología, el 25% tiene discapacidad y el 60% no es. ¿Cómo evaluamos la encefalopatía hipóxica isquémica? Acuérdense, la asfixia es leve, moderada y grave. ¿Con qué? Con nuestra normativa, lo que es el NAC. Ahora, ¿cómo se evalúa la encefalopatía? Con la escala de Sarnat y Sarnat. Ya les he dicho, en pediatría y en neonato se utilizan un montón de escalas. No necesitan saberlo, porque en las historias están en anexo. Y ustedes lo que tienen que tener es la escala. Lo que sí deben saber es, te nació, aquí está todo tu escala que utilizas, te nace un niño con dificultad respiratoria y yo le voy a decir a él, pasame la escala de... ¿De qué? ¿Nace con dificultad respiratoria? ¿Está un niño con dificultad? La escala de ya Silverman. les he dicho, tienen que saber qué pedir. Silverman, Andersen. Ya, yo no tengo que saber los parámetros, pero tengo, a ver si le digo, lo voy a ocultar, pasame la herramienta. ¿Qué me vas a pasar? ¿El otoscopio? Digo, ¿tiene dificultad para respirar? Pasame la escala. Están todas ahí ordenaditas en neonato, clasificaditas, y ustedes en su examen lo tienen que tener. Yo tengo que saber, voy a calcular la edad gestacional, ¿qué me vas a pasar? Lo voy a ahogar ahorita, así lo veas. Edad gestacional, capurro. ¿Cuántas veces se los repito y se los repito? Eso los tienen que tener. Y el líder, vamos a evaluar la edad gestacional, ya les he dicho. El ayudante toma la tabla de capurro. ¿Qué es capurro? ¿Qué? ¿Vieron que es divertido pasar clases? Me rajo hablando, se los actualizo, le explico, le digo. Y en el momento, eso es lo que tenemos que saber, qué escala necesitamos y para qué. Los parámetros ahí lo vamos a mirar, me van a ir leyendo y voy a ir haciendo. Entonces, encefalopatía es igual a Sarnat y Sarnat. Y ahí tengo que evaluar todos estos parámetros. Me lo voy a aprender, por lo menos yo hasta ahora no los aprendí todos. De repente ustedes tienen un coeficiente intelectual de 200 y me va a decir, Sarnat y Sarnat tiene esto, sin la escala. Yo, imposible. Misión imposible. Entonces, si la tengo la escala, si lo colocamos en la hojita, ¿y qué vamos haciendo? Circulando los parámetros que tiene. Y como esa escala, lo voy a clasificar en estadios. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Y de acuerdo a esos estadios, yo voy a decir el grado de compromiso que tiene. Cuando ya, fíjense ustedes el estadio 3. En el estadio 3, vamos a ver, el estado de conciencia ni responde, está en coma, ¿ya? Entonces probablemente el paciente está en asistencia respiratoria, está flácido. La postura es postura de descerebrado, ¿no? En hiperextensión. Los reflejos están ausentes. Entonces yo tengo que agarrar y circular, nada más. Donde más tiene, ahí lo voy a, tiene aquí 5 parámetros y aquí 4, entonces voy a decir está entre 2 y 3. Si tiene 8, estadio 3. Y aquí ya voy a decir que de estos niños, no todos se mueren, sobreviven, pero tienen secuelas. ¿Ya? Entonces, cuando sospechamos de encefalopatía, otra vez.
Apgar, frecuencia cardíaca, los parámetros de acidosis, convulsiones a las 24-48 horas, un electroencefalograma normal, que le hayamos dado reanimación neonatal con ventilación a presión positiva. Entonces, aquí tenemos la de Cernat modificada. ¿Ya? La otra era de tercera edición del libro. Aquí tenemos la de Cernat modificada, donde lo clasifica en leve, moderada y severa. Tenemos que saber qué escala utilizar y yo solamente saber el nombre. ¿Para qué es Capurro? ¿Para qué es Luchenko Bataglia? Ya que hablaste ahorita, yo me olvidé de preguntar. Para ver ¿Qué si evalúa? es adecuado. Ya, ¿y qué evalúa? ¿Cuáles son las variables? Y evalúa la semana de gestación que está y el peso. Y el peso. ¿Eso qué evaluamos? Si es pequeño, si es grande o adecuado para edad gestacional, ¿cierto? Entonces ya eso lo debemos saber. Me siento contenta, me contestaron una de las que preguntaban. Entonces, ¿hay evidencia de Cernat y Cernat? Sí. Se dice que es fácil de evaluar porque lo tenemos a mano. Porque los parámetros que utilizamos son fácilmente identificables. ¿Ya? Y podemos determinar fácilmente, saber en qué grado está. Entonces decimos que es un documento simple. No veamos que lo tenemos que aprender de memoria. Sepamos que lo podemos evaluar de manera simple, como lo hiciste de acá, ¿no? De manera simple. Nivel de conciencia, lo vemos, lo observamos. La actividad espontánea, la postura, el tono son movimientos de extensión y flexión. Fíjense, esto son todos parámetros fáciles de evaluar, fácil, que no necesitamos gran cosa. Entonces decimos, es simple, es el documento más documentado, es utilizado a nivel internacional, en todos los centros de neonatología lo utilizan. Además, se lo considera como un indicador de riesgo. O sea, ¿qué significa eso? Que en base a esto vamos a determinar el riesgo del niño, en base a la escala de Cernat, si tiene riesgo para morirse, si tiene riesgo para hacer secuela o si es normal. Entonces decimos, la leve o moderada, el pronóstico no es malo, es bueno, más la leve. Si es severa, o los niños se mueren o quedan con daños neurológicos. Entonces, y aquí, en algún lugar está. Las agresiones que tienen, al igual que en la asfixia, está con todos los órganos afectados que tenemos. ¿Ves? Ahora, ¿qué laboratorios pedimos? Tampoco tienen que saber evaluar el electro y el eco y demás cosas. El manejo de esto son equipos multidisciplinarios, pero sí yo tengo que pedir sospecho y tengo que saber que le voy a pedir un electro. Tengo que saber que la resonancia es el método más que tiene mayor sensibilidad y especificidad para diagnosticar una encefalopatía. Entonces yo le voy a llamar al neurólogo pediatra para que venga y me lo evalúe, pero sería bueno que no venga y me lo evalúe y me pida el laboratorio, sino esperarlo con sus laboratorios básicos. No tengo que evaluar la normalidad o qué tiene o cómo es el contenido o la velocidad de recuperación, eso no lo va a hacer el neurólogo. Pero sí saber que tengo que solicitar un electroencefalograma. Ahora, el electroencefalograma en la realidad ha sido un poquito desplazado por el electroencefalograma por amplitud, que prácticamente en todos los hospitales no tiene. Ahora, ¿es bueno? Es malo. Tiene sus limitaciones. El electroencefalograma normal, el que pedimos todos. Primero, que es la dificultad para mantener una dura tiempo. Entonces van y son llenos de cables, ¿no? Han visto hacer, son llenos de cables, de peor que hacer un eco. ¿Ya? Dificultad para mantener una monitorización prolongada. Tienen los electrodos que le ponen por todos los lados. Tiene alta propensión a interferencias eléctricas y la dificultad de la interpretación de los registros. Entonces, por todas esas dificultades que tenemos o limitaciones, se aplica el electroencefalograma aplicado. Pero eso ya lo pide el neurólogo. ¿Ya? Ahora, ¿se pide una ecografía cerebral? Se pide. ¿Ya? Que es lo que tenemos también más a mano. Entonces, saber que la ecografía cerebral
el valor, la sensibilidad y especificidad es poca, es el caso valor, pero la pedimos. ¿En qué momento? A las 24, 48 horas, en las primeras 72 horas se puede pedir un TAC, pero esto de acá, la resonancia, es la mejor prueba para valorar la encefalopatía hipoxicogénica. Entonces generalmente preguntan, ¿cuál es el que nos va a dar el diagnóstico o la prueba de imagen que nos da o que tiene mayor sensibilidad y especificidad o que nos acerca más al diagnóstico? Es la resonancia. Los otros te ayudan, nada más. ¿Ya? Los marcadores, ¿qué vamos a pedir de complementario? Dependiendo de qué nosotros tenemos. Tenemos problemas cardíacos que tampoco, vamos a evaluar una inolasa neuronal específica, ni idea, además ni la hacemos. Entonces, hay complicación de un órgano, equipo multidisciplinario. ¿No es cierto? Sospecho de una NEC, ¿a quién voy a llamar? ¿Qué es la NEC? ¿Qué órgano está afectado? Ya les he dicho. ¿Qué es la NEC? Enterocolitis necrotizante. ¿Qué órgano está afectado? El intestino. Y dentro de eso hay su clasificación. El tratamiento inicialmente es clínico, después es quirúrgico. Lo voy a manejar clínicamente, pero cuando ya sospecho que el tratamiento es quirúrgico, voy a hablar al gastroenterólogo, como él dice pediatra, y al cirujano. Si hay alteraciones a nivel cardíaco, voy a llamar al cardiólogo y él me va a pedir las pruebas que él necesita para evaluar. Nosotros llegamos hasta lo básico, hasta un electro, hasta una resonancia, una TAC o una eco. Y obviamente que sí, si detecto yo que tiene síntomas o signos que me hagan sospechar de una función renal, voy a pedir urea y creatinina. Hasta ahí llamamos al nefrólogo, ¿ya? Más o menos, aquí les traigo esto para que ustedes sepan que puede haber compromiso de diferentes órganos, que dependiendo del órgano afectado, yo voy a pedir los laboratorios. No le voy a pedir a todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí este cuadrito es bonito. ¿Qué son lo que yo haría de seguimiento? Entonces, lo básico al ingreso del paciente, lo más básico que tenemos, el control a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 y a las 72 horas. Que más o menos tenemos ya nuestro orden. Y ahí donde va a ir plan de seguimiento. Cuando ustedes hacen su evolución, lo que es el SOA, en el plan de seguimiento, y cuando se pide tanto, se realiza el laboratorio, se hará control nuevamente y en las indicaciones, control, vamos a suponer, de plaquetas, ¿no es cierto?, a las 24 horas. Tiene que estar registrado. Los estudios de imagen no neurológica, radiografía de tórax, radiografía de abdomen. ¿Cuándo vamos a pedir la de tórax? Cuando sospechamos que hay compromiso pulmonar. Las de abdomen, cuando sospechamos que hay compromiso intestinal. Y así sucesivamente vamos a ir pidiendo laboratorios de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Los criterios clínicos, nuevamente lo volvemos a repetir, de lo que dice nuestra norma del NAC, nuestros exámenes complementarios básicos, lo que dice nuestra normativa. Porque lo otro les he dicho, lo que se pide en otros lugares. Aquí trabajamos con lo que tenemos y que creo que cada vez está peor, cada vez tenemos menos, ¿no? Pero no podemos dejar de tener un hemograma, unas gases, ver la parte metabólica, la función renal, la función hepática, la ecografía y eso que lo tenemos, que estos estudios de acá. El NAC es una normativa de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿ya? Y esto lo debemos cumplir, ¿ok? El tratamiento. De acá para adelante vamos a hablar de tratamiento, y el tratamiento tiene dos partes. Una parte que es el tratamiento de soporte y el tratamiento específico, ¿cierto? Entonces, el tratamiento de soporte va a ir dependiendo de qué es lo que el niño tiene. Tiene problemas respiratorios, está en una acidosis respiratoria descompensada,
está con un pH de 7, ya estamos hablando de la parte neonatal, ya atravesado, ya estamos en neonato y ya está internado. El niño no respira, tengo que darle soporte respiratorio con... No, ¿cómo va a ser BPP? BPP para la orden secundaria. Con oxígeno. ¿Y el oxígeno, cuántas maneras hay de dar oxígeno? Si el niño respira. Si está en una situación ventilación, presión positiva en el ambo. Estamos ya en neonato. Podría ser, pero al entrar lo que vas a hacer, ventilación mecánica o CPAP. ¿Se acuerdan que hemos dicho que los niños que no respiran van a salir con CPAP? Que es una presión de oxígeno continua. Ya son equipos. Entonces voy a evaluar el grado de compromiso respiratorio que puedo administrar el oxígeno a través de oxígeno a flujo libre hasta una asistencia respiratoria mecánica. Y ahí ya yo veo la modalidad, ya es otra cosa, ¿no? Ver si voy a dar algunas drogas cardiovasculares, hablar de lo que se llama la fluidoterapia, que son los requerimientos hídricos que tienen que estar bien establecidos, manejar los flujos de glucosa para las 24 horas y tratar de evaluar las convulsiones, si está en crisis convulsiva o si no está en crisis convulsiva. No existe el tratamiento de neuroprotección con anticonvulsivantes para evitar que convulsione. No existe, no hay eso. Se trata la convulsión. Y el anticonvulsivante ante la crisis convulsiva no es el diazepam como todos ustedes seguramente lo han visto. En neonato es el fenobarbital, que lo vamos a ver hoy. Tratamiento para la asfixia específico, hipotermia. ¿Qué significa hipotermia? Tratarlo de mantener con una temperatura de 33.5 a 35, que baje la temperatura. Pero esa hipotermia también tiene sus requisitos. Lo hacen aquí, lo hacen. Tienen los equipos y herramientas, lo tienen. ¿Dónde? Donde se atienden las salas de parto. Nuestro hospital de niños no hacemos hipotermia porque son pacientes referidos. Y la hipotermia se la tiene que realizar antes de las 6 horas de vida. ¿Ya? Entonces, otro que estaba en discusión ya, el niño está hipóxico, tiene un edema cerebral. ¿Utiliza el monitor? No hay monitor, no hay nada, solamente manejamos temperatura, la glicemia, está hipoglicémico y hacemos ya la adecuación de acuerdo a los flujos de glucosa. El control de la convulsión, en la sala de parto, reanimación neonatal, y en la sala, lo que les decía yo, va a depender. Sala de parto ya hemos hablado bastante, reanimación. Recupera, el niño se va a neonato, se interna. Va a la sala de neonatología, yo veo si hay compromiso pulmonar. Si hay compromiso pulmonar, evalúo clínicamente y gasométricamente si el niño respira o no respira, si le voy a dar asistencia respiratoria, esta es asistencia respiratoria mecánica, y va a depender de qué parámetros tiene y qué tiene el niño para que yo le dé una controlada, una asistida, sería manejo otros parámetros. La temperatura, presión arterial y manejar los estudios metabólicos. Entonces, oxigenación, mantener temperatura normal, evitar la sobrecarga líquida, algunos hacen restricción para evitar el edema. En vez de darle sus requerimientos, se le hace una restricción del 10%. Tratar alteraciones metabólicas es mantener estable la parte glicémica arsénica. Afectación multisistémica, si yo tengo una NEC, tengo que darle antibiótico, a más, ¿no? Mantener cifras de glicemia, mi objetivo es encima de 75. Evitar la hipertermia, y esto es lo importante, lo actual. Hipotermia selectiva o hipotermia generalizada. Entonces, ¿a quiénes? Ya hemos dicho. ¿Es cierto? Al niño mayor de igual a 35 semanas, iniciar antes de las 6 horas y mantenerlo durante 72 horas. O sea, son tiempos establecidos. Ahora, el paciente, podemos poner neuroprotectores, tratar de que el niño ya, a ver, sé que por ahí convulsiona, lo que se manejaba antes, le voy a dar fenobarbital preventivo o profiláctico, no hay,
no hay fenobarbital, no hay corticoides, no hay manitol, no hay el preventivo. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar los anticonvulsivantes? Cuando el niño presenta la crisis convulsiva. ¿Cuál es mi convulsivante? Primera línea, fenobarbital. No mejora difenhidroidentoína o feniltoína. ¿Cómo voy a utilizar el fenobarbital? Hay una dosis de ataque, pero después viene. Hay una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Dosis de ataque es 20 miligramos por kilo por día, y ahí ya voy bajando. Entonces, tratamiento, vamos a ir ya en la parte de la asfixia leve, lo que hemos dicho. El niño ha recuperado, está bien, váyase con la nave, ¿ya? Obviamente, si tiene la moderada, observarlo 12 a 24 horas, por ahí ha quedado con dificultad, ponerle un CPAP, ponerle un oxígeno, va a depender de qué sintomatología tiene. Pero si el niño tiene una asfixia grave, ya pensar cómo lo voy a tratar en una asfixia grave. Voy a utilizar, dependiendo de qué quiere, ya drogas, las aminas, la dopa, la dobuta y la adrenalina. ¿Qué es lo que utilizamos normalmente? La dopamina. La dopamina solamente lo tienen que saber los nombres, porque calcular esto es fatal, pero cuando estás en la sala se calcula, ¿ya? Entonces, sabes que nosotros va a depender nuestra dosis del efecto que queremos tener. Por ejemplo, las dosis son variantes de la dopa, se hace el cálculo y se lo deja a goteo por el tiempo que uno quiera. Entonces, si yo lo que quiero está con la frecuencia cardíaca y quiero aumentar la frecuencia cardíaca, le voy a dar de 2 a 6 microgramos por kilo por minuto. Ya hay una formulita que es para calcular. Si yo lo que quiero es aumentar el flujo renal, el paciente está olímpico, no me responde, no orina, la dosis es menor, ya de 0,5 a 0,2. Generalmente lo que más utilizamos es a 5 microgramos por minuto, porque lo que queremos es mejorar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces ahí uno ya eso, solamente ustedes tienen que saber dosis, no les voy a preguntar. Hay un libro que se llama Neofax, que lo tengo también, el Neofax, es todo lo que es el manejo de drogas y neonatología, porque son las drogas exactas, las diluciones exactas, para que nosotros podamos utilizarlo. Neofax se llama, que también lo hemos hecho nosotros, el libro. La dobuta, 5 a 10 microgramos por kilo por minuto, ¿y cuál es el efecto? Aumentar el dedito cardíaco y va a llevar a la hipotensión. Ahora, lo más importante, fenobarbital, esto sí lo tienen que saber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente puede negarlo a ustedes y pueden estar convulsión y ustedes están solitos. Y no es difícil de hacer. Entonces, el fenobarbital ante una crisis convulsiva, primera indicación. La dosis, 20 miligramos por kilo. Se lo da. Mantenimiento, empezamos con 5 y va mejorando y vamos disminuyendo a 3.5 hasta que llegamos con 2 miligramos kilo dosis. Seguimiento con neurología, pueden salir con el uso del fenobarbital hasta que el neurólogo diga no, ya no se suspende. Ahora, si no mejora y continúan las convulsiones, tengo que pensar en agregar la feniltoína. La feniltoína, dosis de impregnación y dosis de mantenimiento. Y luego tiene el levetiracetam, que es otra alternativa. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Tratar el momento de la crisis convulsiva con fenobarbital. Esa es una pregunta clave, dice ¿cuál es la droga para tratar las convulsiones de primera línea para tratar las crisis convulsivas neonatales? Como todos sabemos que es que se usa el diazepam, llegan a la emergencia convulsionando, diazepam, ¿no es cierto? En neonato no. ¿Ya? Y aquí tenemos ya nuestro algoritmo, que es muy bonito el manejo de las crisis convulsivas neonatales. Entonces, ¿cómo vamos teniendo el fenobarbital? Si persiste, hasta cuándo podemos llegar, cuándo podemos resistir, ese es el flujo de manera ya que hago y que no hago. Pero de manera simple, impregnación 20 miligramos. De eso ya se dio ya para la convulsión, que vengan los expertos para que continúen lo demás. ¿Ya? Sí. Ahora, nuestro tratamiento específico, solamente saber que ustedes tienen que diagnosticar y decir va a ir a hipotermia antes de las 6 horas, porque después de las 6 horas
ya el daño está hecho. Ya no va a haber reemplazo. Entonces, antes de las 6 horas, y durante 72 horas. ¿Qué es lo que queremos? Disminuir la temperatura. Disminuir la encefalopatía severa a un 30%. Y eso va a hacer que disminuya la mortalidad y disminuye la secuela. Entonces, el tratamiento actual, hipotermia. Hay hipotermia selectiva, que son los que les ponen solamente la gorrita, la cabecita, y la general, ¿no? Eso ya, como les digo, lo hacen en la maternidad, lo hacen en la caja petrolera, si tienen la oportunidad, lo hacen, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de inclusión para que vaya a una hipotermia selectiva? Ya lo hemos dicho. Mayor o igual a 35 semanas, menor a 6 horas y identificación del evento centinela. Saber que hay un evento centinela, que hay un estado afectado tranquilizador, que ha habido. O sea, eso tenemos que tomarlo en cuenta, si no, no vale. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Es como en los trabajos de investigación. Tengo que tener las 3 cosas para que entre una hipotermia selectiva. Si no, no lo hago. Lo de exclusión, que no cumplen los criterios de encefalopatía, peso menor a 1800, trastorno de la coagulación, que haya plaquetopenia y que el estado general esté muy grave o que haya la línea isoeléctrica en el electro, ¿no? Ahora, pronóstico, lo que tú preguntabas. Grado 1, buen pronóstico. Grado 2, 20-30% de secuelas neurológicas a largo plazo. Grado 3, 50% de mortalidad en el periodo prenatal y de los que sobreviven, sobre el 95% de ellos quedan con secuelas graves. Grave. Es grave. Por eso es lo que decimos, tenemos que tener diagnóstico de manera precoz, actuar, de manera rápida para que ese niño tenga un buen pronóstico. ¿Cuáles son los indicadores de mal pronóstico? Asfixia severa, reanimación prolongada, Apgar menor a 3 minutos a 10 minutos, clasificación de Cerna estadio 3 o grave, convulsiones que nos cuesta controlarlas, signos de anormalidades que persisten los síntomas neurológicos, persistencia de hipodensidades en ecografías del día, TAC, oliguria persistente, o sea, ya estamos hablando de un daño neurológico continuo y prolongado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que esto es importante. El manejar una asfixia es salvar vidas. El manejar una asfixia y hacer una buena reanimación es evitar que ese niño vaya a una encefalopatía y tenga posteriormente daño neurológico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Reanimación neonatal. Necesitamos que todos ustedes sepan lo que es la tensión normal y sepan reanimar por lo menos hasta un bloque B. El manejar el bloque B, el manejar el oxígeno, ese paciente no va a estar con disminución del flujo y con la falta de oxígeno. Y obviamente ya el tratamiento en tercer nivel es la hipotermia. Aquí es otro flujograma que lo tenemos para el diagnóstico y finalmente los puntos más importantes de lo que hemos dado. Tratamiento específico de la asfixia, hipotermia, ¿no es cierto? Entonces, y luego manejo de las convulsiones, crisis convulsiva, fenobarbital. ¿No ves? Lo más importante. Creo que con esto prácticamente hemos acabado. La próxima clase ya nos toca lo que es signos de dificultad respiratoria. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Ya les he explicado yo a ustedes que vamos a pasar, queden conmigo, y la próxima semana vamos a hacer reanimación. Vamos a intentar pasarlo. Lo más importante es captar, decirle a ustedes que esto es lo importante que ustedes sepan, porque no son pediatras, no son neonatólogos. Tienen que tener conocimiento, pero saber actuar de manera oportuna lo que ustedes deben saber como médicos generales. ¿Hay alguna pregunta? Ya estamos con los chicos aquí, deben estar en nosotros. Wow, siempre es el paso. La próxima clase está.